Vamos a dar inicio a la sesión número 9 de nuestro diplomado en seguridad vial. Nos están saludando aquí algunos de nuestros 57 alumnos que tenemos en este momento. Saludos desde Facatativá, Soledad Atlántico, desde el Valle del Guamués en Putumayo, desde Florencia, desde Guadalajara de Buga, desde Pereira, desde la ciudad de Ibagué, desde Candelaria en el Valle, Barranquilla, norte de Santander, desde Guainía, desde Inírida en Guainía, Garagoa en Boyacá, desde Buga, desde Ocaña, Saravena, Arauca, entre otros, desde Popayán, desde La Paz en Cesar, algunos de nuestros diferentes alumnos que están por toda Colombia. La sesión número 9 de la tarde-noche de hoy está a cargo de profesor Jorge Eliezer Córdoba. Vamos a hacer la respectiva presentación de su hoja de vida. El profesor Jorge Eliezer es ingeniero civil con maestría en Ingeniería, Infraestructura y Sistemas de Transporte y con doctorado en Ingeniería de Sistemas. Especialista en vías y transporte, magíster en infraestructura y sistemas de transporte, doctor en ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Tiene una segunda profesión, es psicólogo de la Fundación Universitaria Católica del Norte, especialista en psicología organizacional de la Universidad de San Buenaventura en Medellín y tiene una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Berkeley. Actualmente es profesor titular en dedicación exclusiva en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Experiencia como docente de cátedra en la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, EAFIT y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ha sido director del Departamento de Ingeniería Civil, secretario encargado de la Facultad de Minas, vicerrector encargado de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Medellín. Se ha desempeñado también como director de pavimentación de vías, coordinador de la Dirección de Apoyo Vial y jefe de la División de Interventoría de Vías en el Departamento de Antioquia. Actualmente, el profesor Jorge se encuentra en comisión académico-administrativa como vicerrector de docencia en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, profesor William. Un saludo todo tuyo muy en el auditorio. Muy bien. Muchas gracias. Saludo cordial para todos. Vamos entonces a presentar. Bueno, me gustaría saber si ya están viendo la presentación. Bueno, si ya están viendo la presentación, voy a continuar, pues sí. Hoy vamos a ver el tema que es el Plan de Desarrollo Nacional y la Seguridad Vial en Colombia. Vamos a hablar de ese tema en esta clase. Más adelante, pues nos toca hablar de otros temas como la educación física que afecta a la conducción, modos de transporte escolar y educación vial, y finalmente criterios administrativos de planeación. Criterios administrativos de planificación, pero eso sería la tercera clase. Y vamos a hablar solamente de Plan Nacional de Desarrollo y la Seguridad Vial en Colombia. Bueno, entonces, pues ustedes han venido ya con varias clases, así que ustedes ya están pues muy, digamos, compenetrados con todo este tema de seguridad vial, que es muy importante porque sobre todo pues buscamos es prevenir y salvar vidas.
porque pues ya sabemos que tenemos grandes problemas en el país con el número de muertos en accidentes de tránsito que cada día pues se incrementa. Entonces vamos a hablar de la gestión de la seguridad vial y protección en la operación de transporte. Bueno, entonces el objetivo que se planteó el plan de desarrollo eh, fue mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura de transporte y de los vehículos y construir una cultura ciudadana de corresponsabilidad y autorregulación para una movilidad segura. O sea, lo que vamos a ver es qué se planteó en el plan de desarrollo que acabó de terminar, ¿no es cierto? O pues, que termina realmente este año, pues, pero que el 7 de agosto, digamos, terminaría el periodo constitucional de la anterior administración, que se planteó en materia de seguridad vial. Bueno, y para eso, el plan de desarrollo, digamos, le encomendó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial actualizar el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 con un horizonte de 10 años. Eso fue lo que el plan de desarrollo planteó. Y eso se vino a materializar ¿cuándo? Se vino a materializar el mes pasado, el 29 de julio de 2022, cuando se aprobó el decreto 1430, ¿no es cierto? Por medio del cual se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031. O sea, que ese es el plan que en este momento nos rige, el Plan Nacional de Seguridad Vial. Es un decreto que, como ustedes ven, pues está nuevo, ¿no es cierto? Todavía no tiene un mes. Y por consiguiente, pues es una información, digamos, eh, muy reciente que pues, vamos a analizar y a discutir en este momento. Yo voy a apagar la cámara y eh, pero igual ya en las preguntas la vuelvo a prender. Segundito. Es porque se encontró que en los últimos 6 años habían fallecido alrededor de 40.000 personas en siniestros viales. Y la meta pues, del plan de desarrollo era salvar 5.000 vidas en siniestros viales. Ese, digamos, era el plan o digamos, la meta del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, entonces, como les decía, pues se aprobó el decreto 1430 el 29 de julio de este año, donde se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031. Bueno, este Plan Nacional de Seguridad Vial
planteó unas áreas de acción y unos objetivos generales. Vamos a mirar cuáles son esas áreas de acción, eh, que plantea este plan de desarrollo y los objetivos, y vamos a ir hablando de cada una de ellas, y ahí vamos, digamos, también mencionando los principales problemas que nosotros encontramos en todo el tema de seguridad vial y cómo desde diferentes, digamos, perspectivas se pueden abordar. Adicionalmente, pues, vamos a hacer énfasis en el tema del comportamiento humano, el factor humano, como uno de los aspectos más importantes, más influyentes, para prevenir, digamos, la accidentalidad y las muertes en accidentes de tránsito, porque ya sabemos que por lo menos el 94% de las causas de los accidentes de tránsito y las muertes tienen que ver con el factor humano. Entonces, las áreas de acción que contempló este plan, ¿no es cierto?, como base estratégica fueron trabajar sobre velocidades seguras, sobre vehículos seguros, infraestructura vial segura, comportamiento seguro en los actores viales y cumplimiento de las normas de tránsito en materia de seguridad vial y atención integral a las víctimas de siniestros viales, gobernanza y gestión del conocimiento. Entonces vamos a ver cada uno de estos objetivos, de cada una de estas acciones estratégicas, y nos vamos digamos, a ir conversando sobre cada uno de esos temas. Después vamos a hablar de velocidad, no podemos profundizar pues aquí en todos estos temas, pero por lo menos lo que quiero es que ustedes tengan una idea, digamos, muy general de cómo abordar cada una de estas problemáticas. Entonces, el objetivo que se planteó en este Plan Nacional de Seguridad Vial, en cuanto a velocidades seguras, fue fomentar la conducción de vehículos a velocidades seguras en las vías del país. Ahorita vamos a hablar de cada uno de esos temas de velocidad segura y vamos a ver, o sea, no es que es poner una velocidad mínima para todas las vías, no. O sea, hay que definir velocidades según la importancia y según la categoría de las vías, ¿no es cierto? Y eso es un trabajo que hay que hacerlo. Vehículos seguros. Hay que acceder a esa tecnología y procesos de alto reconocimiento internacional en seguridad vial para los vehículos nuevos que se comercializan en el país. En este sentido, sabemos que en el país circulan vehículos, inclusive vehículos nuevos que son de muy bajas especificaciones en materia de seguridad. Entonces, ese es un tema que hay que abordarlo, porque estos vehículos, primero, o sea, sus sistemas mecánicos pues no ayudan a prevenir los accidentes. Y segundo, pues si sucede un accidente, el habitáculo del vehículo realmente no protege adecuadamente a las personas que van dentro del vehículo. Hoy, pues sí, en el país hay algunos vehículos, podemos decir que vehículos de gama alta que realmente tienen condiciones de seguridad. Por ejemplo, encuentra uno que hay vehículos que tienen, digamos, de alguna manera control de la velocidad antichoque. O sea, si el vehículo va a determinada velocidad y se acerca a otros vehículos o a un obstáculo, el mismo vehículo frena, ¿no es cierto? Entonces manda una señal y si el conductor no reacciona, el mismo vehículo frena. Entonces, además de todo el sistema de frenos, ABS y unas condiciones mecánicas especiales en los vehículos, todo eso pues ayuda a que los vehículos sean mucho más seguros. Aumentar las condiciones de seguridad vial de los vehículos que se encuentran en operación en el país. De los vehículos que están en operación, entonces, ¿cómo aumentar esa seguridad vial? Haciéndole algunos requerimientos. Y lo que claramente sabemos, todo el tema de mantenimiento de los vehículos y todo el tema pues de los, digamos, de los certificados
eh, de revisión tecnomecánica que se deben hacer a los vehículos. Otra área de acción importante es el tema es el área de la infraestructura vial segura. Entonces, el Plan Nacional de Seguridad Vial se plantea entonces proteger la vida desde el diseño, la construcción, mejoramiento y conservación de la infraestructura vial. O sea, desde el diseño, pues los diseños han mejorado mucho, pues las vías hoy en día son espiralizadas, o sea, ya no son pues tangente, curva, tangente en general. Recientemente, pues, de la Universidad Nacional hicieron un diseño completo de una vía, o sea, con todos los requerimientos técnicos, con diseños de puentes de 360 metros de luz. Entonces, en el tema de diseño se ha avanzado mucho. Hoy en día hay software especializados como Sin3D y otras cantidades de software que le permiten a uno hacer esos diseños, o sea, con condiciones de seguridad y control de todas las variables de diseño de manera adecuada. O sea que en el tema de diseño se ha mejorado mucho. En el tema de construcción, pues también mejoramiento. Hay un problema que sí tenemos, es el tema de conservación de la infraestructura vial. Encontramos que gran cantidad de nuestras vías están en condiciones regulares o inclusive en malas condiciones y que se agrava mucho, por ejemplo, con el invierno. Vemos hoy en día, pues la mayoría de las vías se encuentran con graves problemas. Porque las vías se hacen muy vulnerables, sobre todo en puntos críticos que existen y que no se le hace un adecuado, digamos, mantenimiento, y pues encontramos que ante cualquier ola invernal, pues empiezan a fallar. Bueno, otro aspecto importante, otro objetivo de la infraestructura vial segura es mitigar el riesgo en puntos, tramos y sectores críticos de siniestralidad, lo que les estaba comentando, que muchas veces se sabe dónde son los puntos críticos en todas las vías, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tramos críticos? Y en esos puntos se debería intervenir, pero no cuando está en invierno, sino cuando haya posibilidad, justamente en verano, atender esos puntos para evitar esos siniestros que se presentan generalmente en invierno. Pero es porque no se le hace un adecuado tratamiento. Entonces pasa el invierno y ya no se vuelven a tocar esos puntos. Lo que se debería hacer es un inventario de todos esos puntos críticos en el país y empezar a atenderlos antes de que se vayan a digamos, a manifestar. Es que, de hecho, hay maneras, o sea, con geólogos, yo trabajé en conservación de carreteras y nosotros en algunos puntos críticos ya sabíamos lo que pasaba en invierno. Lo que se trataba era de ir arreglando algunos puntos críticos, por lo menos de poder arreglar algunos en las épocas de verano, porque ya sabíamos todos esos problemas que se presentan, deslizamiento, reptación, fallas geológicas, hundimiento, bueno, todos esos problemas que hay, y además pues ya problemas en el tema de la carpeta, los daños que se presentan en los pavimentos, que también esto genera muchas veces accidentes, ¿no es cierto? Bueno, ascender hacia tecnologías y procesos de alto reconocimiento internacional en dispositivos de señalización para la infraestructura segura. Entonces, buenos sistemas de señalización y también de protección, ¿no es cierto? Hay ya sistemas de protección, barreras adecuadas para evitar todos estos, digamos, esta gravedad en los accidentes. Pero además, pues, también, digamos, hay todo un sistema de los auditores de seguridad vial que cuando las vías se están construyendo, pues están pendientes de que se hagan vías que sean vías perdonadoras, que sean vías
que digamos, en su propósito, pues, protejan vidas si el conductor cometió algún error, ¿ya? Otra área de acción es el comportamiento seguro en los actores viales. Entonces hay que incentivar, lo que plantea el plan es incentivar los comportamientos seguros por parte de los actores viales. Y no solamente incentivar, digo yo, esos comportamientos seguros, es que hay que educar a la gente para que tenga comportamientos seguros en la vía. ¿No es cierto? Hay que educar a la gente para que la gente valore la vida. Y eso nos ayudará pues a disminuir el número de accidentes y muertes en las vías. Cumplimiento de normas de tránsito en materia de seguridad vial. Entonces, el objetivo general aquí en este caso es consolidar el cumplimiento de las normas de tránsito que propenden por la seguridad como estrategia fundamental para la protección de la vida. Hay que cumplir la norma, ¿no es cierto? Ahí tenemos grandes problemas, por ejemplo, con los motociclistas, que en general, pues muchos motociclistas no cumplen la norma. Entonces, por eso para los motociclistas en general, digamos, en el argot populares no hay congestión, no hay trancón para ellos, pero la verdad es que no hay trancón para ellos en general es porque no cumplen la norma. Cuando se cumple la norma, pues casi que la congestión pues va a ser para todos los vehículos que están en la vía. Entonces, ese cumplimiento de la norma es necesario y hay que hacerlo cumplir. Atención integral a las víctimas de siniestros viales. ¿Qué pasa? Realmente ha sido, digamos, relegada a las víctimas digamos, en el tema de los siniestros viales. Entonces, pues una persona sufrió un accidente y bueno, pues el SOA, pero el resto, hay otro tipo de atención, pues como atención psicológica, social, jurídica, y muchas veces esa atención no es la más adecuada. Entonces, el objetivo que plantea este plan es fortalecer la atención integral y la rehabilitación a víctimas de accidentes de tránsito, mejorar la calidad de la atención inicial a las personas lesionadas en un accidente de tránsito, fortalecer el acceso para la atención hospitalaria y la rehabilitación física, mental y social de las víctimas, fortalecer el acompañamiento psicológico, social y jurídico que se les brinda a las víctimas de accidentes de tránsito. Otro punto importante es la gobernanza. Hay que fortalecer los principios de la gobernanza en la gestión de la seguridad vial bajo el enfoque de sistema seguro. ¿Qué es lo que plantea este plan? El enfoque que plantea este Plan Nacional de Seguridad Vial. Hay que fortalecer las políticas públicas territoriales para la protección de la vida de los actores viales y hay que articular el sector público con los sectores privados, sociales y académicos en la implementación de la política de seguridad vial. Aquí es muy importante que en este plan aparece explícitamente el tema digamos, de lo académico y lo social, ¿no es cierto? Está claro que si la sociedad no participa en esto, en este tema de la prevención, no vamos a resolver el tema de las muertes en accidentes de tránsito. Un estudio que yo hice aquí en Medellín pude demostrar aplicando diferentes modelos que para reducir el número de muertes en accidentes de tránsito, un porcentaje importantísimo del 60% tiene que ver con la sociedad civil participante. O sea, si no se involucran los actores viales, pues no vamos a resolver el problema. ¿No es cierto? Y finalmente, pues plantea, digamos, de las áreas de acción que plantea el Plan Nacional de Seguridad Vial,
2022-2031 es la gestión del conocimiento, que también es un aspecto muy importante, ¿no es cierto? Fortalecer la gestión del conocimiento acerca del fenómeno de la siniestralidad vial como base para la formulación e implementación de la política pública de seguridad vial. Y esto está muy relacionado con el punto de gobernanza, donde también se menciona, ¿no es cierto?, que es muy importante articular con el sector académico la implementación de las políticas de seguridad vial y la inclusive formulación de las mismas políticas. Aquí ha faltado eso. Aquí nos ha faltado articular con la academia, ¿no es cierto? A veces, y lógicamente este es un ejercicio que está fortaleciendo, que la Agencia Nacional de Seguridad está haciendo con la academia y es bienvenido. Eso hay que fortalecerlo. Y no solamente, digamos, en este tipo digamos, de diplomados, sino también ya en la implementación de las políticas. Es muy importante que la academia esté ahí en esa implementación de las políticas. Es importante que los sectores sociales estén ahí en la implementación de las políticas. ¿No es cierto? Y es muy importante que el conocimiento que se viene desarrollando en las universidades, en el sector académico, se puedan, digamos, implementar, porque lo que hay es un desfase. A veces las investigaciones van mucho más avanzadas y demoran muchísimos años para estar aplicando. Entonces, el llamado es a eso, ¿no es cierto? Y eso es lo que este plan está, digamos, proponiendo. Bueno, ¿quién le va a hacer el seguimiento pues a este plan? La Agencia Nacional de Seguridad Vial va a ser la que va a coordinar la ejecución, el seguimiento y la evaluación de ese Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031. ¿Y cómo va a ser ese seguimiento? A través del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Entonces, eso es muy importante. Y todos tenemos que estar ahí aportando para que esto se pueda hacer de la mejor manera. Pero además, la ley o este decreto plantea que hay unas articulaciones con los planes locales de seguridad vial. ¿Y qué dice? Pues ya muchos municipios tienen sus planes de seguridad vial o departamentos tienen sus planes de seguridad vial, pero lo que la ley dice es lo siguiente, que los planes locales de seguridad vial, ¿ya?, que se diseñen e implementen las entidades territoriales, se deben armonizar con lo que se estableció en este plan 2022-2031. Y si ya el plan está, hay que armonizarlo. Y si se va a hacer, tiene que ir en esta misma línea. Entonces hay que actualizarlo, ¿ya? Entonces, esa, digamos, armonización se debe hacer dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de este decreto. O sea que ya vamos a cumplir un mes, ya que ya nos quedan 11 meses para que las entidades territoriales, digamos los municipios, los departamentos, hagan su armonización de esos planes de seguridad, esos planes locales de seguridad vial. Tienen que armonizarlo con este Plan Nacional de Seguridad Vial. Entonces, eso es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, porque pues esto es una ley, ¿no es cierto? Como ley, pues hay que cumplirla. Bueno, ya se mencionaba, digamos, en la parte anteriores, pero aquí es bueno, digamos, resaltar que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre el sector público, el sector privado, la academia y los actores viales generales. Y esos actores viales, ahí está también la sociedad en general. O sea, esto tiene que ser un compromiso de todo. El sector público solo no va a resolver el problema de las muertes. Eso tiene que estar claro siempre. El sector privado tiene que ayudar mucho, porque es que si ustedes ven, por ejemplo, llegan las vacaciones y empiezan a diciembre o Semana Santa, junio, empiezan a ver los accidentes de los buses, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque tiene que haber un control también en el sector privado, aunque el sector público controla, pero tiene que haber un control en el sector privado, o sea, los dueños de los buses, las empresas, para no mandar los conductores a que hagan 2 o 3 viajes seguidos, digamos, se dupliquen en su jornada, dupliquen su jornada o la tripliquen y sin dormir adecuadamente. Y bueno, ahí vienen los buses sin un mantenimiento adecuado, entonces los mandan 2 y 3 veces, no descansan los buses. Y encontramos que en esas épocas de vacaciones donde más accidentes trágicos hay, por lo que los buses falta de mantenimiento, en mal estado, los conductores les toca doblarse. Entonces, si el sector privado no se compromete, no vamos a resolver el tema. ¿No es cierto? La academia con toda su investigación y con todo su conocimiento, y la sociedad. O sea, si por ejemplo un usuario, o sea, un pasajero en un bus, ve que el conductor va a alta velocidad, pues todos los pasajeros deberían protestar, ¿no es cierto? Y decir al conductor que no puede superar el límite de velocidad. Pero a veces todo lo contrario, a veces el conductor va a una velocidad permitida por la ley y los mismos pasajeros le están diciendo, no, dale más rápido, que necesitamos llegar. O sea, eso es un compromiso de todos, ¿no es cierto? Bueno, el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 se enmarca en el siguiente objetivo: proteger junto la vida e integridad de los actores viales ante los riesgos derivados de la siniestralidad vial. Y la propuesta es reducir las muertes y lesiones causadas por los siniestros viales por lo menos en un 50% al 2030. Pues bueno, esperemos que así sea, y eso sería, digamos, muy bueno para el país. Pero lo que tenemos en los últimos años, en los últimos 5 años, es un aumento drástico en el número de muertes. En 2017 presentaron 6.493 muertes. En el 2018 se presentaron 6.436 muertes. En el 2019 se presentaron 6.633 muertes. O sea, aumento. En el 2020 disminuyó por el efecto de la pandemia, y no era pandemia, no era cuarentena, que estuvimos todo el 2020 encerrados, ¿no es cierto? Así todo el 2020 encerrado desde marzo. Se presentaron 5.000, y con todo eso se presentaron 5.458 muertes. Estuvimos en cuarentena casi todo el año. Pero en el 2021, que tuvimos también algunos meses en cuarentena, y no cuarentena pues completa, pero sí en 2021 todavía estuvimos encerrados, se presentaron 7.270 muertos. Pues esperemos este año cómo va a estar, porque la cifra pues realmente se pegó una crecida impresionante. O sea que diario están muriendo casi 20 personas al día en Colombia por muerte en accidentes de tránsito. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que nos está pasando. Entonces, queremos pues que se pueda cumplir esta meta. Es un compromiso, tiene que ser un compromiso de todos realmente, para poder, digamos, cumplir estas metas. Bueno, entonces vamos a hablar de cada uno de estos aspectos. Hablemos de la velocidad segura, de estas, digamos, áreas de acción. Entonces, en cuanto a velocidad segura, digamos, el plan plantea varios aspectos, ¿no es cierto? Y para eso, pues considera, ¿no es cierto?, que los efectos de la velocidad en la seguridad vial se evidencian por la relación que es inversamente proporcional entre la velocidad y la posibilidad de sobrevivir a un choque. Claro, pues, que si uno va a una mayor velocidad de desplazamiento, pues va a afectar el tiempo de reacción, pues también va a afectar la percepción del entorno, la distancia de frenado, va a afectar el cono de visión. Nosotros sabemos que el cono de visión pues se estrecha, el foco se aleja,
y es probable que nosotros a alta velocidad no veamos un obstáculo lateral, ¿no es cierto? Y pues lógicamente eso va a incrementar el riesgo de ocurrencia de siniestro y así como la gravedad de ese siniestro. O sea, si uno a 10 va en velocidades altas, 5 o 10% más de la velocidad que aumente, el grado digamos, de siniestro y el grado de lesiones que se van a presentar en la persona, pues van a ser enormes, mucho más grandes. Entonces, el aumento del 5% de la velocidad media supone un aumento aproximado de un 10% de siniestro con heridos y de un 20% de fatalidades, pues según datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el tema de la velocidad es un tema crítico y es uno de los factores más influyentes en la generación de accidentes y de fatalidades en las vías. Y el tema de la velocidad, pues realmente es un tema de comportamiento humano, es un tema de comportamiento humano. Entonces muchas personas pues salen a la vía, tienen un problema emocional, un problema conyugal, y van a la vía y a botar toda la energía a la vía, entonces van a altas velocidades y eso es, pues, están poniendo en riesgo su vida y la de los demás. O, por ejemplo, que lo va a coger la tarde, entonces también van a toda velocidad porque van a llegar tarde a una cita o a la oficina, entonces pone en riesgo su vida y la de los demás. Los jóvenes que les gusta la adrenalina y que entonces se creen superiores, entonces van a la vía, entonces a alta velocidad. Entonces son muchos aspectos que tienen que ver en realidad con temas de comportamiento humano. Y miren que estamos hablando de uno de los factores más críticos en el tema de posibilidades de generar un accidente y de sufrir lesiones graves o muertes en un accidente de tránsito. Hablemos de vehículos seguros. Y para eso miremos la cantidad de vehículos, ¿cierto?, que tenemos en el país. En el año 2000 en Colombia habían 2.6 millones de vehículos. Para el año 2021 la cifra ya era de 16.8 millones. ¿Ya? Lo cual equivale, digamos, a un crecimiento medio anual de 9.8% durante 2 décadas continuas. O sea, un crecimiento enorme, ¿no es cierto? ¿Ya? En el año 2002, entonces, habían 85 vehículos por cada 1000 habitantes, pero para el año 2021 esa cifra fue aproximadamente 3.5 veces mayor, o sea que por lo menos casi unos 290, casi 300 vehículos por cada 1000 habitantes. Pero a pesar de que ese incremento del parque automotor ha sido muy grande, pero especialmente en las motos, realmente la tasa de motorización que nosotros tenemos no es muy alta comparado con otros países desarrollados. Entonces, esa tasa de motorización pues es alta, pero si nosotros comparamos, por ejemplo, como el estado de California, es por ahí la tercera parte de la tasa de motorización que tienen en California. O sea que nosotros tampoco no es que tengamos muchos vehículos. Claro que casi el 60% de los vehículos son motos, ¿no es cierto? Pero nuestra tasa de motorización no es alta. O sea, nosotros pertenecemos a los países en vía de desarrollo, los países del tercer mundo, como ustedes lo quieran llamar, que tenemos menos del 50% de la cantidad de vehículos que hay en el mundo, todos los países, digamos, en vía de desarrollo, y ponemos el 90% de los muertos
en todo el mundo. O sea, es de las mínimas cantidades de vehículos, ponemos la mayor cantidad de muertos. Sabemos que en el mundo hay 1.25 millones de muertes al año en el mundo en accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Y para el mundo el 50% son peatones, ciclistas y motociclistas. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en el año 2018 en Colombia, ya esa cifra no, era del 78.1% de peatones, ciclistas y motociclistas. De peatones en el 2018 era 23.8%, de ciclistas el 6% y de motociclistas el 48.3%. De 6.476 muertes en accidentes de tránsito que enfrentaron en 2018 en Colombia. Ya en Medellín en ese año se enfrentaron 238 muertos y en Bogotá 521 muertos. Entonces, la situación pues es bastante crítica. La situación es bastante crítica con respecto al número de muertos en accidentes de tránsito. O sea que el trabajo que viene, si realmente queremos reducir el número de muertos, es un trabajo, digamos, bastante serio y que pues aquí en este Plan Nacional de Seguridad Vial se está, digamos, planteando. Y ahí el factor humano, como lo vamos a ver más adelante, es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, continuando con los vehículos, el vehículo pues de mayor crecimiento, como les decía ahora, en Colombia, pues ha sido la motocicleta, ¿no es cierto? Que ha aumentado pues vertiginosamente pues la cantidad de motos, ¿no es cierto? Después de 2008 supera en cantidad todas las demás tipologías y a partir de 2010 equivale a más de la mitad del parque automotor y en 2021 ya es el 60%, como les decía ahora rato, de todo el parque automotor. Así que la cantidad de motos que tenemos pues es impresionante. Hablemos ahora de la infraestructura vial. Entonces, la infraestructura vial del país en general, digamos, está formada por un sistema nacional de carretera o red vial nacional, que son interurbanas rurales, y esas vías, digamos, se pueden definir como las vías urbanas o que son administradas por los 1.122 municipios del país, ¿no es cierto? Y hay un sistema nacional de carretera o la red vial nacional, que son las que unen todos los departamentos, que son, digamos, las vías que se llaman de primer orden o intermunicipales. Las intermunicipales, perdón, que son las de segundo orden, y las vías veredales, que son las de tercer orden, que en general las de primer orden son las que atiende la nación, las de segundo orden las que atienden los departamentos y las de tercer orden que son las que atienden los municipios. Eso, digamos, en general es la administración de la infraestructura. Las vías de la red vial nacional cuentan con 206.627 kilómetros de longitud, de los cuales 19.206 kilómetros corresponden a la red vial de primer orden, 45.137 kilómetros a la red de segundo orden y 142.284 kilómetros a la red de tercer orden, según datos del Ministerio de Transporte. Bueno, hablemos entonces ahora del comportamiento seguro de los actores viales. Aquí es lo que les comentaba que es muy importante que lo analicemos, que tiene que ver con el tema de comportamiento y el tema del factor humano, ¿no es cierto? Entonces, digamos, los actores viales
digamos, la formación de los actores viales, porque además de que deben de estar bien informados en aspectos pues, de tránsito y seguridad vial, no solamente informados, sino también formados, ¿no es cierto? Pues también deben de ser competentes en el ejercicio de su rol, ¿no es cierto? Y eso como una estrategia para avanzar pues, hacia la opción de un enfoque de sistema seguro, ¿ya? Entonces, con base en esto, pues se han desarrollado unas acciones encaminadas para mejorar esas actitudes, habilidades de los actores viales. Y cuando estamos hablando de actores viales, pues estamos hablando pues, de los conductores, digamos, de los usuarios en general, ¿no es cierto? Pasajeros, en general, todos los usuarios, ¿ya? Entonces, dado que, pues, producto, digamos, la muestra más clara es que tenemos esta cantidad de muertos, eso nos muestra que tenemos, digamos, conductas negativas, ¿no es cierto?, para la seguridad vial. O conductas pues, que tienen incidencias negativas para la seguridad vial. Y por eso lo que se pretende es hacer una serie de trabajos para lograr algunos, digamos, mejoras en el comportamiento de la gente, ¿no es cierto? Entonces, algunas mejoras o programas que se deben desarrollar son, por ejemplo, fortalecer procesos que promuevan la movilidad segura y sostenible en escenarios de educación formal e informal, así como para el trabajo y el desarrollo humano. O sea, capacitación, formación, ya en movilidad segura y movilidad sostenible. También se plantea fortalecer los modelos de comunicación y sensibilización para generar hábitos seguros en las vías y cultura de autocuidado de los autores viales. Este tema de la cultura del autocuidado es fundamental. O sea, si nosotros no nos cuidamos, no vamos a cuidar a los demás. Entonces, eso es muy, muy importante que, digamos, se tenga, digamos, muy presente en todo este proceso. Hay que identificar las causas que originan conductas riesgosas en las vías para una definición de estrategias efectivas de intervención. Y en estas conductas riesgosas hay muchas, vamos a mencionar algunas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el exceso de velocidad es una conducta riesgosa y que es muy común en nuestro medio, ¿no es cierto? Superar la velocidad, dar a exceso de velocidad, ¿ya? Conducir bajo efectos de drogas o inclusive de medicamentos, eso es una conducta bastante riesgosa, ¿no es cierto? Pues ni se diga conducir bajo efectos del alcohol, pues se han incrementado, digamos, el valor de la multa, pero igual todavía la gente sigue bebiendo y conduciendo. Inclusive se han generado penas, o sea, se volvió un delito y conducir y bajo estado de embriaguez si hay un accidente donde haya muerto y con eso la gente continúa haciéndolo. Pues cancelación de la licencia, suspensión, igual la gente sigue haciéndolo. O sea que la situación es un tema de comportamiento muy crítico. Imprudencia del conductor, ¿no es cierto? Hay mucha imprudencia de los conductores, ¿no es cierto? A veces intencional, ¿no es cierto? Imprudencia
de los peatones, también a veces intencional. Ustedes deben que hay algunos peatones que le tiran a los vehículos para después cobrarle seguro. Imprudencia de los ciclistas. A veces los ciclistas, no todos, pero también en estas cosas, en este espacio académico podemos decir la verdad, algunos ciclistas utilizan la cicla para evadir su responsabilidad. Entonces, hay ciclistas que entonces van y se toman la cerveza, el guaro, y como entonces si van en la cicla no te aplican eh, prueba de alcoholimetría, entonces utilizan la cicla para beber, ¿no es cierto? Entonces, son imprudencias, ¿no es cierto? Pero también hay impericia, y hay mucha impericia, por ejemplo, en los conductores de motociclistas, de motos. A veces el pase lo obtienen fraudulentamente o si lo sacan, pues sacan el pase y no saben conducir realmente. Mucha impericia en los conductores de moto, no conocen las normas, las señales, mucha impericia en los ciclistas. Y eso es digamos, un tema que hay que prestarle mucha atención, hay que proteger al ciclista, pero también encontramos muchos ciclistas que no tienen pericia para manejar, o sea que muchas veces, hace muchos años por ahí montaron bicicleta o triciclo y ya ahora al final se monta una bicicleta y se meten por las vías principales y realmente se necesita pericia, ¿no es cierto? No respetar la señal de tránsito, o sea, son conductas riesgosas. Condiciones físicas y mentales no adecuadas, ¿no es cierto? Manejar bajo fatigas, ¿no es cierto? Fatigas del conductor, ¿ya? Distracciones en el vehículo, distracciones que generan no solamente externas, sino internas, por los acompañantes, las comunicaciones, entretenimiento que tienen entre vehículos, comer, fumar, a veces las mascotas, leer, contestar el celular, comandar WhatsApp, que a veces lo hacemos. La verdad es que nosotros necesitamos concentración, necesitamos atención plena para conducir. Bueno, aquí en este mismo diplomado como profesor está el profesor Wilson Arias, que su tesis de doctorado, que yo tuve pues la oportunidad de dirigir, encontramos que la desconcentración es un factor muy determinante para generar accidentes. Un 47% de los accidentes que conducen a muertes en accidentes de tránsito tienen que ver con un proceso de desconcentración, producto de cualquier cosa, ¿no es cierto? La investigación pues se usaron pues unos aspectos, pero la gran conclusión es que nosotros tenemos que estar concentrados para conducir y nos desconcentramos muy fácil, ¿ya? O, por ejemplo, distracciones al exterior del vehículo, ¿no es cierto? Las mismas señales a veces, o los sistemas de control, la publicidad o el paisaje, o como se decía antes, con algunos estudios que se hacían que las mujeres bonitas desconcentraban a los conductores, sobre todo en ciudades, pues, en muchas ciudades de Colombia, pero en Medellín. Bueno, entonces, son factores que afectan, ¿no es cierto? Que originan conductas riesgosas. Pero ¿qué más hay que hacer? Mejorar la seguridad en el acceso de los actores viales a los diferentes medios de transporte. Aquí es un aspecto fundamental. Yo les puedo contar que yo dirigí una tesis de doctorado nacional donde estudiamos pues con la doctora ya que a veces por ejemplo, no se utiliza el transporte público porque el acceso al transporte público, al bus, ¿no es cierto? Las condiciones de seguridad no son las mejores, ¿no es cierto? Entonces, y no solamente la seguridad, estamos hablando de la seguridad en la vía, pues la seguridad en el andén, sino también la seguridad física, ¿no es cierto?
sea, las condiciones de seguridad del entorno, ¿no es cierto? La posibilidad de que te roben o que te atraquen por falta de iluminación, por muchos aspectos, ese acceso al transporte público es difícil, entonces la gente prefiere no usar el transporte público, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos promoviendo que se utilice el transporte público, pero el acceso al transporte público no es seguro. Entonces, no se va a usar el transporte público adecuadamente. Bueno, ¿qué más, digamos, se plantea? Fortalecer los procesos de verificación de la idoneidad de los conductores, o sea, sacar pases, realmente que sean, tener pases legales, pero no solamente es que sea el pase legal, es que verificar la idoneidad es que efectivamente la gente sí sepa conducir, es que a mucha gente se le da el pase y realmente no sabe conducir, no conoce las normas de tránsito. Por ejemplo, cuando yo estaba en Estados Unidos, que estaba viendo mi estancia postdoctoral, tuve la oportunidad, pues en California, de hacer mi trámite para sacar pues mi licencia, y allá se tiene que presentar un examen teórico de muchas preguntas, un libro grandísimo que tiene que estudiarse y tiene que aprenderse todas las normas. La gente presenta ese examen hasta 2 o 3 veces para poderlo pasar, tiene que estudiarse, y eso la gente cuando va a sacar el pase, ustedes lo ven estudiando como si fuera a presentar a la universidad. Son varios meses que la gente estudiando y hasta que no aprende eso, no presenta el examen. Y si lo perdió, lo tiene que volver a pedir cita para volver a presentar ese examen. Pero usted presenta el examen teórico, cuando ya lo pasó, le dan la posibilidad de hacer el práctico. Usted tiene que llevar un vehículo allá al centro, y eso son públicos, eso todo lo maneja el Estado. Allá no es un particular, es el Estado que maneja eso y lo maneja bien. ¿No es cierto? Aquí tenemos a veces la costumbre de que el Estado no puede manejar las cosas bien. Entonces, allá uno tiene que llevar el vehículo, le dan una cita y uno sale con un inspector de ahí, uno va manejando y él va al lado y le va chuleando. Si cometió 3, tiene que volver, tiene que devuelva, se parquea el carro y vuelva a pedir cita. Así hasta que ellos no verifican, usted no sabe, pues que sabe conducir y respeta las normas, no tiene posibilidad de acceder al pase. Entonces aquí hay que, pero no es copiar lo mismo, pero sí buscar. Yo me acuerdo que antes, cuando uno iba a sacar el pase, había unos carros, yo no me acuerdo bien si era, no, uno no lo llevaba, creo que era el mismo tránsito, y allá lo ponían por lo menos a manejar ahí como una cuadrita y cosas. Eso ya hace tiempo se acabó, yo no lo he vuelto a ver. Entonces, es necesario pues que se tenga idoneidad para conducir, ¿ya? Bien sea para obtener la licencia nueva o para la recategorización o para la renovación. Entonces, eso es necesario que en todo este nuevo plan pues se trabaje adecuadamente. Fortalecer la vigilancia y control para el cumplimiento de las normas de tránsito en materia de seguridad vial. O sea, hay que vigilar, controlar, sancionar, ¿no es cierto? Está claro que todo lo que no se aplique en educación hay que aplicarlo en control y sanción. Y el control vale y la sanción también vale. Pero también hay que saber aplicar el control y la sanción. O sea, no es capricho pues del guardia de tránsito que le dio porque le tengo que partir, pues tengo que partir tanto para llevar pues tanta plata a la Secretaría de Tránsito. Esa no es la idea. Entonces hay que educar y controlar y sancionar, ¿no es cierto? Y que la gente entienda que cuando están controlando, eso ayuda a educar, no es solamente la plata, que a veces con el tema de la fotomulta en este país se volvió muchas veces eso, que era la plata, era sancionar por sancionar, escondían las cámaras, eso fue todo un desastre, ¿no es cierto? Unas cámaras que no estaban de alguna manera, digamos, controladas y digamos, bien calibradas. Y al principio eso fue bastante
desastroso y generó mucho, digamos, mucho problema en la comunidad, ¿no? La percepción de la gente era que lo que querían era plata, más no educar y salvar vidas. Después vinieron algunas campañas donde no queremos tu plata, sino tu vida y cosas así, donde de pronto digamos, la gente fue entendiendo un poco más el sistema. O sea, y este tema de cámaras, yo me acuerdo cuando aquí empezaron en Medellín a poner las primeras cámaras, o sea, en Europa ya hacía 10 años existía pues todo eso, ¿no es cierto? Yo tuve la oportunidad de estar en Italia, que estaba haciendo mi pasantía doctoral, ya, o sea, ya 10 años antes ya había muchos sistemas de cámara y la gente respetaba y la gente, digamos, había bastantes controles para que la gente no manejara bajo estado de embriaguez y entonces, digamos, nosotros nos van llegando un poquito tarde las cosas, pero bueno, lo importante es que podamos aplicarlas. Yo recuerdo que antes era muy común que la gente bebiera y manejara y eso no era, socialmente no era ni reprochado y de hecho, por ejemplo, pues si un guarda cogió una borracha en el carro, yo llame a la familia, venga, párese aquí, ni lo partía, ni nada de cosas. Pero la cosa se fue desbordando tanto el número de muertos que, que no había forma pues de sino controlar y sancionar. Bueno, fortalecer el proceso de imposición y cobro oportuno de las multas de tránsito y transporte como herramientas disuasorias de comportamiento inseguro en las vías. Sí, el tema de imposición, digamos, de multas y de cobro bueno, no es tanto poner tantas multas que la gente no paga, como uno escucha noticias que el conductor del bus tiene 2 o 3 millones de pesos de multas que no ha pagado, ya no sé cuántas multas, 50 y no las pagan. Entonces no es tanto imponer multas que la gente no pague, sino que las multas que impongan sean multas y que efectivamente la gente las pague. ¿No es cierto? Ese es un trabajo que hay que hacer, ¿ya? Fortalecer la vigilancia y control sobre organismos de tránsito y organismos de apoyo a las autoridades de tránsito. Esa vigilancia y control hay que hacerlo porque hay organismos de tránsito que no, digamos que no funcionan adecuadamente. O sea, eso es claro. Donde algunos funcionarios de tránsito están, digamos, más que educando, controlando y sancionando, resolviendo otros temas. Entonces, ese control en algunas oficinas de tránsito hay que hacerlo. Bueno, hablemos ahora de la atención integral a las víctimas de siniestros viales. Aquí es muy importante, digámoslo, este nuevo plan de seguridad vial, este decreto 1430 de este año, porque las víctimas han estado en muchos planes, digamos, fuera, ¿no es cierto? Del alcance pues, de las medidas de las entidades. Entonces, para eso necesita fomentar el fortalecimiento de las capacidades territoriales para la atención integral a las víctimas de siniestros viales. Entonces, desde la Agencia Nacional de Seguridad, pues tienen que apoyar o van a apoyar, digamos, a las entidades territoriales para ese tema de la atención integral a las víctimas. Hay que fortalecer el funcionamiento del número único de seguridad y emergencia. Hay que fortalecer la articulación interinstitucional para la implementación y aplicación de protocolos de respuestas a emergencias por siniestros viales. Eso, digamos, hay ciudades donde funciona bien, pero hay otras ciudades donde presenta un accidente y la atención y los protocolos de atención y de respuesta son críticos. E incluso hasta llegar al tema de las ambulancias, que ya ustedes saben que hay un grave problema con el mercado de la muerte de las ambulancias, ¿no es cierto? Por el tema del SOAT.
Entonces, hay que implementar esos protocolos de respuestas de emergencia a los siniestros viales y coordinar las instituciones que tienen que ver con digamos, con estos temas. Hay que incrementar la implementación de los sistemas de emergencia médica. Hay que promover el transporte seguro durante la atención de la emergencia. Y hay que mejorar la calidad de la atención de traumatismos físicos, psicológicos y la rehabilitación de las víctimas de siniestros viales. Sobre todo el tema de la atención psicológica. Realmente es muy deficiente, ¿no es cierto? Muy deficiente, sabiendo que cuando se presentan estos siniestros viales hay pérdidas y ese proceso, digamos, de acompañamiento, de elaboración de duelo, ese proceso, digamos, terapéutico de las víctimas, realmente se da muy poco hasta ahora en nuestro país. Así que hay que mejorar esa calidad de atención, sobre todo en lo psicológico, ¿no es cierto? Y efectivamente, en las mismas clínicas. Estos días estuve pues en una clínica donde iba mucha gente ahí que tenían temas de accidente y eso es bastante, en algunas clínicas lamentable ese tema de la atención de los personas que sufren accidentes. Bueno, hay que promover, perdón, pero incrementar, un segundito por favor, listo. Promover sistema integral de acompañamiento a familiares y víctimas de siniestros viales. O sea, eso es bastante importante. Por ejemplo, la mayor cantidad de muertos son personas entre los 18 y los 30 años y son personas que están en edad productiva que generalmente dejan una familia desprotegida. Todos esos familiares, la señora que queda viuda con uno o dos hijos pequeños, realmente ellos también son víctimas, ¿no es cierto? Y hay que hacer una atención integral y un acompañamiento a sus familiares. Y muchas veces, pues, la persona falleció o quedó, digamos, con problemas graves de movilidad, en una silla de ruedas, y es una situación trágica para toda una familia. Entonces, qué bueno que se pueda implementar todo este proceso de acompañamiento a toda la familia. Vamos a hablar entonces ahora de la gobernanza. Bien importante, porque cómo hacer pues para que todas estas entidades puedan tener control sobre todo este proceso tan complejo y tan crítico que estamos viviendo en el país con esta cantidad de accidentes y de muertes, ¿no es cierto? O incidentes y muertes. Pues hay que fortalecer, el plan es fortalecer la arquitectura institucional y organizacional en torno a la seguridad vial. Favorecer el desarrollo integral de acciones de seguridad vial en los territorios y asistir técnicamente a las entidades territoriales en la gestión de la seguridad vial. Entonces, qué bueno que de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se pueda asistir técnicamente a las entidades territoriales en esa gestión de la seguridad vial, porque bastante que estas entidades territoriales lo necesitan. Hay que asesorar a las entidades territoriales en la inclusión de la seguridad vial como política pública. Eso es necesario. Es necesario que la seguridad vial sea una política pública y que en todos los planes de gobierno, los alcaldes, los gobernadores, tengan como una política pública la seguridad vial. O sea, uno
realmente no escucha o escucha muy pocos alcaldes o gobernadores hablar de una política pública de seguridad vial. Eso parece que no importará mucho hasta que hay el accidente donde mueren 5 o 10 personas, entonces ahí viene el lamento. Pero después no ve uno una política pública de seguridad vial clara, contundente, que se esté aplicando en los territorios. Hay que fortalecer el principio de corresponsabilidad en actores privados, sociales y académicos. Ya habíamos comentado sobre esto, ¿no es cierto? Y es necesario entonces trabajar de manera articulada entre todos estos, digamos, actores. Hay que contribuir a la gestión de la seguridad vial laboral. Desde las empresas pues tienen que, digamos, trabajar en eso también con sus empleados. Y continuando pues con todas estas áreas importantes, hablemos de la gestión del conocimiento. Qué bueno que este Plan Nacional de Seguridad Vial pues involucre un tema tan, digamos, actualidad como es la gestión del conocimiento. Sabemos que estamos en la sociedad del conocimiento y qué bueno que podamos integrar todos estos aspectos al tema de la seguridad vial, que es lo que nos va a permitir de alguna manera definir o implementar medidas asociadas a la mejora de la calidad, digamos, del propio conocimiento para la seguridad vial y mejorar en general la seguridad vial. Entonces, qué bueno que el conocimiento, o sea, todas las investigaciones que se hace, la observación en campo, todo, digamos, esa experiencia o experticia se pueda poner al servicio de salvar vidas. Hay que fortalecer la institucionalidad territorial para la gestión del conocimiento en seguridad vial. Qué bueno que se pueda hacer porque en las entidades, dígase, de orden municipal o departamental, muchas veces no hay una gestión del conocimiento de seguridad vial. Muchas veces se hacen planes o se hacen proyectos que están totalmente desarticulados y toda la experiencia que se ha aprendido muchas veces es desconocida cada vez que hay cambios de gobierno. Entonces, cada vez que cambia de gobierno hay diferentes políticas. Entonces, tenemos un tema grave de cultura y de cultura ciudadana en el país. Y la cultura no, digamos, no se construye una buena, digamos, no se construye de la noche a la mañana. Necesita muchos años para construir una cultura. Por ejemplo, la cultura metro fue de muchos años, inclusive desde antes del metro empezó a funcionar, se empezó a crear la cultura metro. Desde mucho antes de que el metro empezara a funcionar, desde que estaba construyendo el metro, estaban dando las columnas a los viaductos, se empezó la cultura metro. Y desde ahí, desde que empezó a funcionar el metro, y todos los días trabajan en la cultura metro. Entonces, el proceso de crear cultura no es un proceso de la noche a la mañana, ni que puede funcionar si todos los días se cambian, ¿no es cierto? Digamos, lo que tiene que ver con la cultura, o sea, tiene que ser digamos, unos actos, digamos, permanentes, digamos, sistemáticos y que apunten a resolver un problema. Entonces, y no es como les digo, se necesitan muchos años para hacer un cambio de cultura, por lo menos la literatura habla de por lo menos 10 años para el cambio de cultura, cuando se hacen acciones bien hechas, consecutivas, sistemáticas, para que podamos lograr eso. Entonces, en este sentido, miremos y hablemos de los actores viales más vulnerables, lo que plantea el Plan Nacional de Seguridad Vial. Pues si uno protege a los más vulnerables, pues en este caso, si nosotros protegemos a los más vulnerables, estamos casi que reduciendo en un 80% las muertes en accidentes de tránsito. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los peatones, los ciclistas y los motociclistas.
En este caso, los motociclistas representan un 51% de las víctimas fatales del país, un 51%. O sea, cuando muertos en accidentes de tránsito, la mitad por lo menos son motociclistas. El peatón es el segundo actor con mayor participación en las cifras de fatalidad en las vías, un 26%, ¿no es cierto? En los últimos 10 años más o menos, digamos, ese es el porcentaje. Y un 48% de los peatones fallecidos en siniestros viales eran mayores de 60 años. O sea, los adultos mayores de 60 años de los peatones son los que más mueren, ¿no es cierto? Y los usuarios de bicicleta han tenido un comportamiento creciente en los últimos 10 años en muerte. Ya en 2018 estamos hablando de un 6% ya de muerte de los peatones. O sea, en 2018 el porcentaje de usuarios de bicicleta, peatones, ya habíamos dicho que es un 26%. En los últimos años el aumento en el porcentaje de muertes de usuarios de bicicleta se ha aumentado muchísimo. O sea, en el 2017 el porcentaje de muertes era un 5.6% y en el 2018 ya un 6%, y así ha venido incrementando. Haciendo este estudio, de pronto alguien decía, no, sí, pero es que ha aumentado el número de biciusuarios. Sí, pero es que esa no es la idea, que porque aumente el número de biciusuarios tiene que aumentar el número de muertes. No, necesitamos que aumente el número de biciusuarios, pero necesitamos protegerle la vida, ¿no es cierto? Y en este sentido, tengo que decirles que la aplicación de la movilidad sostenible no ha sido, digamos, la no correcta aplicación de la movilidad sostenible en los países de ingresos bajos no ha ayudado mucho a este tema. ¿Por qué? Les explico. La movilidad sostenible nació en la segunda mitad del siglo pasado en los países de ingresos altos como una medida para desincentivar el uso del vehículo privado. Entonces, en los países de ingresos altos, pues tenían ya resuelto el tema de la congestión en general y de la contaminación y de la accidentalidad. Con la visión cero, habían bajado las cifras de accidentalidad a niveles bajos y habían reducido mucho el tema de la contaminación utilizando energía limpia en los sistemas de transporte, o sea, metros, vehículos eléctricos. Entonces tenían un problema de congestión. Entonces lo que hicieron fue, pero tengo un problema de congestión porque la gente usa mucho el auto, pues entonces vamos a incentivar para que la gente se vaya del auto, se vaya en bicicleta y camine. Pero entonces ellos mejoraron las condiciones de los peatones, los senderos, hicieron ciclorrutas, mejoraron las condiciones para que la gente pudiera caminar, usar el transporte público y usar la bicicleta, y para tratar de bajar un poco la congestión. Así nació la movilidad sostenible, y también para ahorrar, digamos, combustible y no gastar todos los recursos de las generaciones futuras. ¿Sí nace, digamos, en la movilidad sostenible? Pero ¿qué pasa en los países de ingresos bajos o los que llamamos países en vía de desarrollo? Bueno, empezamos a aplicar la movilidad sostenible sin entender bien ese concepto y cómo los países de ingresos altos, donde ha nacido digamos, este concepto, lo aplicaron, y empezamos entonces a bajar a la gente a que caminara, a que montara en bicicleta, que sí, transporte público. Entonces, mucha gente en bicicleta, pero sin ciclorrutas. Entonces empieza a aumentar el número de muertos. Ponemos la gente, digamos, de cualquier forma. Entonces el número de muertos aumenta en biciusuarios, y no solamente en accidentes de tránsito, los matan por robar la bicicleta. Entonces también sacamos más peatones a la calle, aumentamos el número de muertes, porque también los peatones salen y muchos peatones también cometen infracciones, y
y no respetan las señales también. Entonces aumenta el número de muertos en peatones, pero también entonces los motociclistas, entonces los motociclistas pues también aumenta el número de muertos porque tenemos más gente montando motos. Y además las personas, muchos que van a usar el transporte público, pues en el tramo donde van a hacer el transporte público también hay problemas porque en algún momento son peatones. Entonces, esa utilización no adecuada digamos, del concepto de movilidad sostenible, lo que ha hecho en algunos países de ingresos bajos es aumentar el número de muertes. Que eso es lo que hay que llegar a corregir y que hemos venido trabajando en un concepto que se llama movilidad para la supervivencia, donde lo que buscamos es que efectivamente proteger la vida de los más vulnerables. Y no solamente por el tema también de la muerte en accidentes de tránsito, sino también por la muerte, por la contaminación, que sabemos que es casi 10 veces más de la muerte por accidentes de tránsito, cuando en el mundo mueren 1.25 millones de personas por accidentes de tránsito, los muertos en el mundo asociados a la contaminación son 12.5 millones de personas. O sea que la situación es sumamente crítica. Nosotros sabemos que nuestras ciudades están contaminadas. Hace poco, pues Medellín era la novena ciudad más contaminada de América Latina y Bogotá la décima. Pero eso porque son las que miden, pero el resto en este país tenemos muchas ciudades contaminadas. Lo demás es que no miden, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tenemos que analizarlo y estudiarlo muy bien para que podamos realmente disminuir el número de muertes en accidentes de tránsito. Entonces, como les decía, los motociclistas son el 51% de las víctimas fatales del país. Los peatones, entonces, es el segundo actor con mayor participación en las cifras de fatalidad, con el 26% en los últimos 10 años. Y de eso, como les decía, el 48% de los peatones fallecidos son los mayores de 60 años. Bueno, hay que decir también que la siniestralidad es la segunda causa de muerte externa para niños y niñas y adolescentes en el país. O sea, los adolescentes entre 12 y 17 años representaron en el año 2021 el 71.5% de los fallecimientos totales en la población de niños y niñas adolescentes. ¿No es cierto? Entonces, es una situación, o sea, casi la gran mayoría se mueren por temas asociados a accidentes de tránsito, ¿ya? Los niños, las niñas y adolescentes que se movilizan en motocicletas son los principales afectados en la siniestralidad, ¿ya? 52.5% de víctimas fatales menores de 18 años se transportaba en motocicleta. Y el tema de las motocicletas, como les digo, es que ¿cómo aprende a manejar una persona una moto? El vecino o el amigo o el primo es el que le enseña ahí en la casa, ¿no es cierto? Entonces esa es la situación. Entonces salen a la vía, no ponen la norma, no ponen las señales y no tienen pericia. Bueno, con esto, digamos, con estas diapositivas, con esta diapositiva, pues damos por concluido el tema del decreto 1430 del 29 de julio de este año. Y entonces estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Vamos a... Y pues vamos a ver, por aquí veo como muchas
No sé si Sergio nos ayuda con las preguntas. ¿Sergio me escucha? No, no escucho. Hola. Sergio. ¿Escucha allí? No. Profe, cordial saludo. Hola, ¿qué tal? Sí. Listo. Aquí tenemos ya las preguntas. El señor Ramiro Ropero Rojas nos pregunta. Bueno, entonces yo voy aquí tomando nota para ir respondiendo, por favor. Un segundito. Tomo aquí. Aquí un lapicero para tomar nota y responder aquí a las preguntas. Bueno, por favor, las preguntas. Bueno, la primera, el señor Ramiro Ropero Rojas nos pregunta, ¿velocidades seguras sería la implementación de fotodetección DR? Bueno, no solamente no solamente la velocidad segura es instalar pues, sistemas pues, de fotodetección, no solamente eso, es establecer en cada una de las vías cuál es la máxima velocidad a la cual pueden circular las personas. Eso es realmente lo que hay que establecer, ¿no es cierto? Esos límites de velocidad en cada una de las vías, ¿no es cierto? Sabemos que si estamos en una, digamos, en una zona residencial, es una velocidad eh, máxima. Si estamos en una vía arteria o en una autopista, pues son otras velocidades y dependiendo del diseño geométrico también de cada una de las vías. Entonces, eso es lo que hay que establecer, esas velocidades máximas y pues todos estos sistemas de control para no superar esas velocidades, pues está incluido entre todo este sistema de velocidades seguras.
Listo, profe. Señor Ramiro Ropero Rojas también nos pregunta, ¿qué plan se ha pensado con los concesionarios que venden vehículos sin las especificaciones técnicas para su venta? Bueno, o sea, ya hay justamente el plan, este Plan Nacional de Seguridad Vial, como les mencioné, eh, digamos, establece que, o sea, hay que hacer controles eh, en esa cantidad de vehículos que no cumplen con esas normas, ¿no es cierto? Y, y el gobierno tiene que, digamos, generar reglamentaciones para que esos vehículos efectivamente no puedan circular en el país. Entonces son vehículos que no cumplen con normas de seguridad. Aquí las medidas han sido muy laxas en ese sentido y eso sí es un tema ya, digamos, de regulación del gobierno nacional en no dejar, digamos, importar esos vehículos. Muchas gracias, profe. El señor Rafael Miranda nos pregunta si por algún motivo en un siniestro vial los airbag no se activan, ¿se podría hacer alguna reclamación al fabricante del vehículo o al concesionario que lo vendió? Bueno, si no se activan, sí hay que hacer reclamaciones, sí hay que hacer reclamaciones y esa reclamación, pues, inicialmente al concesionario donde se compró el vehículo y pues, me imagino que se escalará, pues se hace el escalamiento pues al fabricante, pero sí se puede establecer algún tipo de, digamos, de demanda por eso. Eh, en general, pues esos sistemas, digamos, en general, esos sistemas funcionan si son vehículos, digamos, que tienen condiciones de seguridad buenas. Pero ahora encontramos pues una cantidad de vehículos que están entrando al país con marcas, digamos así, qué pena decirlo, marcas X, que, bueno, que se pueden presentar estas situaciones. Gracias, profe. El señor Javier de Jesús Rojas Díaz nos pregunta, ¿Invías ya tiene una versión del manual de señalización? Sí, el manual de señalización, sí, hay un manual de señalización vigente. De hecho, eh, el año pasado yo hice un trabajo en la Universidad Nacional, hicimos un trabajo de señalización vial en una ciudad capital y utilizamos el manual que está vigente del INVIAS. Entonces, sí hay un manual de señalización vigente y que cualquier señalización tiene que hacer cumpliendo ese manual. Gracias, profe. Tenemos una pregunta del señor de Farley de Jesús Mira Sánchez. ¿Y qué se Ajá. tiene planeado para las vías existentes en los barrios perimetrales que no tuvieron planificación? Bueno, esa pregunta, pues sí, realmente eso pues tiene que ser, digamos, como de cada una de las entidades municipales, ¿no es cierto? Eh, y donde lo que el Plan Nacional de Seguridad Vial puede hacer es, digamos, el acompañamiento, como dice el mismo decreto 1430, acompañamiento a las entidades territoriales para todo ese, digamos, fomento y mejoramiento digamos, de aspectos de seguridad vial. O sea, y son muchas. Si uno ve, por ejemplo, el crecimiento de muchas ciudades intermedias del país, es el centro el que está un poco organizado, pero el resto de la periferia, eso ha crecido a su libre albedrío. Eso la gente ha ido haciendo sus calles, sus invasiones y, los urbanizadores han ido haciendo urbanizaciones y eso con muy poco control. Entonces, eso, lo que pregunta, es muy cierto, pero eso es un tema, pues, digamos, de las alcaldías locales. Y en el caso digamos, para el tema de seguridad vial, pues ahí la misma norma, el mismo plan prevé pues el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El señor José Javier Gómez López
Dice, escuchando al señor profesor los temas que hasta el momento ha impartido, me pregunto, todas estas acciones que se quieren llevar a cabo u objetivos, en muchas partes ya se vienen llevando a cabo. La cultura vial en muchos sitios de Colombia no se da así, así se den capacitaciones de una u otra forma. ¿Qué modalidad se utilizará en el futuro para lograr estos objetivos? Esa pregunta es muy importante. Mire, la modalidad, si no hay, y eso sí, pues lo digo, si no hay un compromiso y una vinculación de la sociedad en esto, no va a funcionar. Eso en ese sentido, pues sí, con absoluta claridad. Y yo, pues, y ahí le digo, hice un estudio, como les decía, de supervivencia vial, donde hay que tener en cuenta varios aspectos. Planificación integral. Si uno, por ejemplo, planifica, eh, bueno, si no hay planificación, no tienes nada. O sea, hay que planificar el transporte público, el transporte de carga, la infraestructura, planes integrales de seguridad, etcétera. Pero si uno planifica, como muchas ciudades que tienen planificación y hacen los planes, son libros que los guardan, tampoco funciona. Aparte de eso, eh, hay que hacer educación, ¿no es cierto? Hay que hacer control y eh, hay que aplicar sanciones, pero también hay que tomar decisiones basadas en estudios técnicos, pero también hay que una sociedad civil participante, pero también las empresas deben participar y también la norma, o sea, las normas, o sea, que se piden deben de estar también, digamos, acorde con las condiciones pues, del país. O sea, son muchos aspectos. Las empresas tienen que participar, la sociedad civil tiene que participar. O sea, si entre todos no nos juntamos y hay una participación efectiva en la sociedad, no se vamos a resolver. O sea, en muchas partes pueden ir aplicando, digamos, algunos aspectos de esto. Pero si no es una aplicación integral, no se va a resolver el problema. Porque entonces en un año baja el número de muertos, entonces en un porcentaje del 5%, pero el año siguiente sube en un 10 o en un 15%. Y así venimos desde hace muchos años y cuando uno ve la tendencia en general ha sido creciente en los últimos 10 años. Entonces, eh, falta mucho por hacer y falta mucho trabajar, digamos, de la mano, como lo está planteando este Plan Nacional de Seguridad Vial, que la academia, o sea, la academia muchas veces en algunas ocasiones no ha participado y hay investigaciones de punta que ni siquiera están aplicando. La sociedad civil muchas veces no ha participado. Hay que escuchar a las organizaciones de la gente que maneja motos, muchas organizaciones de biciusuarios. Hay que trabajar con ellos, hay que escucharlos. ¿Ya? Eh, la sociedad civil en general. Entonces, es de la mano que se puede construir y que se puede, y que de la víctima tiene mucho que contar y experiencia por aportar. Entonces, se han hecho cosas, pero falta mucho. El señor William Rojas nos pregunta, la infracción F contempla la sanción para conductores en estado de embriaguez y bajo el efecto de sustancias psicoactivas, pero el artículo 152 del Código Nacional de Tránsito solo fija las sanciones para los primeros. ¿Cómo identificar a los segundos y cómo sancionarlos? Esa pregunta es muy importante y eso ha sido un problema gravísimo en el tema de sancionar de detectar los que van bajo sustancias psicoactivas y sancionarlos. Sí, eso ha sido un grave problema que hay que tratar de solucionarlo. O sea, en el tema de controles para saber si una persona puesta bajo sustancias psicoactivas y, y aplicar la sanción. Sí, eso está digamos, por hacer. Y tiene razón, y eso ha sido difícil porque, digamos,
usted aparentemente pues puede ver de pronto una sustancia, lo que tendría que hacer es llevarlo a una, digamos, a un hospital para que puedan hacer una prueba, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, pues una prueba ahí es muy, pues, o sea, no hay como todavía aparatos pues, que estén, digamos, en uso en las ciudades para detectar. Y y puede ser es tan peligroso quien va bajo efectos del alcohol como el que va bajo efectos de la droga. Entonces sí tiene razón, esos son aspectos que se tienen que mejorar, digamos, en el tema del control de la sanción. El pastor Willy González Taco nos pregunta, ¿en qué parte está considerado el tiempo de atención al siniestro? ¿Cuánto tiempo es lo ideal? Bueno, digamos, aquí todavía, digamos, en el plan no está estipulado, digamos, el tiempo de atención, pero mire, si las ciudades o las secretarías de tránsito que están organizadas, hay unos tiempos, digamos, mínimos, de hecho, de atención, dependiendo inclusive de la gravedad, porque si hay heridos, esa atención primaria y oportuna es muy importante para salvar vidas. Pues uno tiene que decir que al término de la distancia debería estar atendiendo. Lo que pasa es que, de hecho, además, quiero complementar algo ahí. Muchos de los problemas de congestión que se dan en la ciudad es por culpa de los accidentes. Entonces, cuando hay un accidente, generalmente entonces eso genera una congestión. Y también el que va circulando, entonces va a baja velocidad para el accidente, lo que pasó, y efectivamente pues hay que cerrar la vía y todo eso genera congestión. Entonces, una ciudad que tenga muchísimos accidentes es una ciudad que va a estar muy congestionada. Entonces, la atención del accidente de manera oportuna no solamente salva vidas, sino que también evita congestión de las ciudades. Así que, o sea, lo oportuno es atender al término de la distancia. Hoy con los sistemas inteligentes de tránsito, donde pueden detectar, digamos, esos problemas en tiempo real, con todos los sistemas de cámara, la atención pues digamos, el tiempo de atención se ha acortado muchísimo, porque en tiempo real se puede ver dónde fue y se puede tener un dispositivo para atender de manera rápida. Y eso pues, digamos, digamos, con la normativa que hoy en día ya hay, donde por ejemplo, dependiendo del tipo de accidente, si es solamente de lata, se puede arreglar rápidamente, como ya hay en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Eso la atención puede ser mucho más ágil. Si ya hay heridos y muertos, pues sí tiene que llegar pues todas las autoridades de ley, y eso va a tener mayor demora. Sin embargo, pues como comentaba, con todos estos sistemas de inteligencia y de cámaras, pues la atención puede ser mucho más rápido. Pues no hay un dato de que sean 20 minutos o 30 minutos, porque eso depende también pues del tamaño de la ciudad y todo eso, ¿no es cierto? El señor Rafael Cano Ruiz nos pregunta, ¿será posible que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través del observatorio, coordine y apoye la adopción de un sistema único para capturar información y que permita el procesamiento de datos en relación con la seguridad vial, partiendo desde los entes territoriales? Pues eso yo pienso que se puede hacer y sería súper útil. De hecho, ya hay sistemas pues que hoy en día, como hay recolección de información, digamos, global digo, pues, digamos, en el país, digamos, como, yo no sé, el RUN o el CIME, hay sistemas ya que no se utilizan para el tema de seguridad vial, pero creo que es una tarea que está pendiente y que sería muy importante tener un sistema de ese tipo. Es una tarea que hay que hacer. El señor Edwin Gabriel Herrera Ricardo nos pregunta, el plan anterior resultó utópico. ¿Cómo lograr que los objetivos de este sean una realidad? Esa es muy buena pregunta.
¿Y cómo lograr que los objetivos de este sea una realidad? Hay varias cosas. Muchas veces también, y como todo, muchas veces todos estos planes también depende de quién los ejecute y quién esté al frente de esas entidades, ¿no es cierto? Entonces, la medida que en todas estas entidades también hayan personas que sepan del tema, que estén comprometidos con el tema, eso va a ayudar a que las cosas se puedan lograr, ¿no es cierto? Pero no solamente pues basta eso, que sean personas comprometidas y que sepan, sino que hayan también recursos, porque muchas veces pues pueden haber personas comprometidas con el tema, pero no tienen recursos, entonces es muy difícil que puedan hacer cosas sin recursos y a veces no hay muchos recursos y no hay mucha prioridad para estos temas. Entonces hay mucho más recursos para infraestructura, pero de pronto para salvar vidas no tanto. Entonces ese es otro tema. Entonces, primero gente comprometida, gente idónea que sepa, que hayan recursos y que haya también gobernanza, como lo dice el mismo decreto. O sea, muchas veces no hay articulación entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las secretarías de tránsito. Y lo que encontramos es que en muchos de los municipios de este país no hay secretarías de tránsito. Que entonces en los municipios donde no hay secretarías de tránsito, digamos, la asesoría las maneja la Secretaría de Tránsito Departamental. Entonces hay una Secretaría de Tránsito Departamental que tienen, por ejemplo, 40 municipios o 50 municipios que no tienen Secretaría de Tránsito. Y es una persona o dos personas de tránsito municipal, que uno los ve que no, ni siquiera van a esos municipios, porque lo puedo decir porque conozco, ni siquiera van a esos municipios. Los municipios están acéfalos. Aquí mismo, puedo decir, en Antioquia hay muchos municipios que no tienen Secretaría de Tránsito y no hay ninguna acción de ninguna autoridad de tránsito departamental en los municipios. Y entonces, ¿qué pasa? Que la zona rural, y esto también hablando un poco de la movilidad sostenible, la zona rural en general, inclusive ponen más muertos que la zona urbana comparado con el número de habitantes. Me explico, o sea, si uno compara el número de habitantes que tiene Bogotá con lo que tiene Cundinamarca, proporcionalmente hay más muertos en Cundinamarca, ¿no es cierto? Digamos, en la zona rural, lo mismo en Antioquia. Si usted también compara el número de muertos que pone Antioquia y que pone Medellín, si usted va a comparar eso, proporcional a la población, pone más muertos en Antioquia que en Medellín. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales hay menos control. En las zonas rurales, en la gran mayoría de los municipios no hay agentes de tránsito. En la gran mayoría de los municipios hay muy poco control y hay muy poca sanción. Si usted va a ver, la gente maneja el estado de embriaguez en las carreteras veredales y allá eso no lo controla nadie. Entonces, es muy difícil. Y si usted va, por ejemplo, los niños que van en bicicleta, no hay ciclorrutas por donde van a ir, entonces ellos van por la vía normal. Los vehículos, allá andan vehículos con muy poco, digamos, mantenimiento, porque tampoco no hay control para exigirle a esos vehículos que cumplan con los certificados de mantenimiento. Entonces los vehículos hacen poco mantenimiento. Y muchas veces los vehículos, los buses que salen de la ciudad, que ya en las ciudades no los aceptan, los mandan para la zona rural. Y allá es donde se van y se accidentan. Así que la situación es difícil por eso. O sea, esa gobernanza y articulación entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los municipios, los entes territoriales, es débil. Entonces ahí hay un problema. ¿Cómo hacer? Pues hay que mejorar todo eso que lo está planteando este mismo plan para ver si se disminuye también el número de muertos en las zonas rurales y la gente en la zona rural pues empieza a respetar la norma. Claudia Marcela Roballo González nos pregunta, a las ciclistas se les está dando mucha importancia y prevalencia y privilegios en cuanto a vías seguras, protección al ciclista, etcétera. Pero también como actores viales deben ser sancionados y sujetos de multas por infracciones de tránsito.
¿qué medidas correctivas y restrictivas se van a implementar para los ciclistas? O sea, aquí, digamos, en general el plan aquí no plantea, digamos, como esas medidas restrictivas y sancionatorias para los ciclistas, pero yo pienso que es necesario por lo menos un plan de capacitación y de educación también para los ciclistas, porque lo que plantea tiene, digamos, razón. O sea, muchas veces los ciclistas no respetan normas y yo les decía, o sea, algunos manejan en estado de embriaguez y no hay controles y no respetan las señales y bueno, eh, no hay aquí, digamos, en el plan específico, digamos, como eso, pero sí es necesario, eh, como plantea, como se plantea la pregunta, trabajar en ese tema. El señor Oscar Tavares nos pregunta, ¿por qué desde el gobierno nacional si ya saben que los motociclistas son los que en su porcentaje es el mayor en accidentalidad y siniestralidad? ¿Por, Perdón, qué pena, me repite la pregunta, qué pena, que es que me tuve que por qué desde interrumpir. el gobierno nacional, si ya saben que los motociclistas son los que en su porcentaje es el mayor en accidentalidad y siniestralidad, por qué desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial no se regula con mayor dureza frente a la adquisición de la licencia de conducción? Bueno, ¿por qué no se regula con mayor dureza para adquirir la licencia de conducción? En el caso O de los sea, yo pienso que la motociclistas. regulación está, sino que el tema ahí es que muchos andan con matrícula falsa. Entonces es un tema de control y de educación, porque es que pues aquí no tenemos que en el país puede echar la ley, echar la trampa, y ese es un tema de educación. Entonces la regulación está, pero, eh, pero es que no se cumple, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que es hacer cumplir, y además de hacer cumplir, educar para que la gente sepa que, si que necesita la licencia y necesita no solamente la licencia, sino saber manejar para proteger su vida y respetar la norma, que cada vez que está respetando la norma está protegiendo su vida. Eso es lo que hay que enseñar a la gente, que la norma y las señales y todo eso es para proteger vida. Entonces, eso es lo que hay que, digamos, inculcarle a la gente, porque la norma está. Que los motociclistas no la cumplen. Es verdad que a veces es difícil hacerla cumplir también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, está prohibido cizajear, que la gente en las motos vaya en zigzag. Bueno, entonces si usted ve 100, 200, 300 motos haciendo lo mismo, entonces ¿cómo hace para sancionar a 300 o 400 motos? ¿Qué es el problema? Las motos no deberían ir en el medio de los vehículos y se van por el medio del vehículo, y eso lo hacen la gran mayoría de los motociclistas. ¿Cómo es para sancionar 500 motos a la vez? Pues no deben adelantar digamos, por la derecha, ellos adelantan por la derecha, por la izquierda, por donde pueden. Entonces, y lo hacen casi la gran mayoría. Entonces son 300, 400 motos haciendo una infracción a la misma vez. ¿Cómo es para sancionar a 300, 400? Ese es un tema grave de educación que tenemos. Y si es verdad, o sea, es difícil de controlar también. Eso es cierto. Muchas gracias, profe. Es la última pregunta que teníamos en este momento. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo no alcanzo a ver, pero no sé cuántos asistentes hay en este momento. 248 tenemos en este momento, profe. 248, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, y entonces más adelante nos vemos pues en las próximas sesiones. Espero que haberles aportado un poco en este tema tan importante y tan necesario para todos, ¿no es cierto? Porque lo que tratamos es de proteger y de salvar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Por favor, no dejen de ver su correo electrónico, que estaremos enviando permanentemente información muy importante a sus correos. De nuevo, agradecemos al profesor Jorge Córdoba que nos acompañó el día de hoy
y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.